Hola, pues hoy, como te comenté en algún video anterior, comienzo a compartir contigo algo de este maravilloso conocimiento que he descubierto a partir de los libros sagrados, los libros muy antiguos de conocimiento de la filosofía de la India. Y hoy hablar de un principio que es parte de lo que se llaman los yamas. Los yamas son, se puede considerar como las conductas, las reglas, responsabilidades, también diría yo más límites. Algunos lo traducen como restricciones o guías morales. Abarcan un poco todo esto. Es en oposición a lo que son los ayamas. Los ayamas son, digamos, los deberes. Podríamos decir en cierto sentido que es lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Viene de la raíz yam, que de aquí deriva el verbo en sánscrito, obviamente, que significa controlar. Entonces, digamos que es lo que los yamas son las cosas o las situaciones o lo que debemos de limitar, dominar. En distintos textos, algunos hablan de 8 o de 10, pero en general el primero es el ahimsa. Y probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del ahimsa, que lo conocemos más como la no violencia. En sí, también literalmente, ahimsa es abstenerse de hacer daño. Es no hacer daño, es la no violencia. Y de la ahimsa se habla en muchos textos. Incluso el Bhagavad Gita habla de que el ahimsa es el verdadero conocimiento. En los Yoga Sutras se habla de los 8 angas, o anga quiere decir miembro o extremidad, que son 8 los angas que se requieren para alcanzar el objetivo último del yoga, y el ahimsa es el primero. En el budismo es también algo muy importante, la no violencia, el respeto también a la vida de otros seres. En el jainismo también es una religión de la India que su base es realmente la ahimsa, en este amplio sentido de no dañar a ningún ser vivo, no hacer daño a ningún ser viviente. Y es daño pensado en el sentido amplio, ni de pensamiento, palabra o acción. En el occidente hemos conocido más de la ahimsa, o lo hemos escuchado. La primera vez tal vez que lo escuchamos es a partir de la lucha de Gandhi por la liberación, la libertad de India, y que él encabezó este movimiento de ahimsa, de la no violencia. Pero a veces nada más pensamos en la no violencia como no combatir, no matar, pero es un concepto mucho más amplio. La violencia surge cuando hay un sentido de la posesión. Algún filósofo decía, el sentido de la posesión que tiene el ignorante. No es malo poseer, todos requerimos algunas cosas, excepto tal vez verdaderos santos renunciantes que no poseen nada, pero la mayoría, para vivir en el mundo, interactuar, requerimos de poseer ciertas cosas materiales para poder funcionar. Y el problema no es el poseer, el problema es cuando las posesiones realmente se apoderan de nosotros, y el hecho de que cuidar esas posesiones materiales implica que por cuidarlas somos capaces de hacer daño a un ser vivo. Siempre que se crean fronteras puede surgir la violencia, porque se tiende a polarizar, y lo vemos en este siglo XXI, en esta década, en este periodo. A pesar de que muchas situaciones que a nivel mundial nos han conmovido, pensaríamos que despertaría más la empatía o la generosidad o la paz entre todos, y a veces ha surgido más polarización. Cuando una sociedad se polariza, se está generando más violencia, porque se fortalece el sentido del yo egoísta, y con el sentido del yo egoísta pues surge la violencia, porque entonces no es podemos compartir, sino es yo quiero tener
a una costa de quitarle a otros o de hacerle daño a otros. Incluso se pervierte el sentido de lo justo y de lo injusto. Alguna vez Eric Fromm dijo que un abuso, cuanto más ha penetrado en una sociedad o una comunidad, es más difícil que sea reconocido. Si de repente un abuso se vuelve cotidiano, se crea una especie de anestesia y las personas no son conscientes de lo que significa y del daño que se está haciendo a otros seres. También históricamente hemos visto cómo muchas veces se ha provocado más dolor, más sufrimiento por muchas personas que han hecho lo que creían que era justo, más incluso que por hacer lo que sabían que era injusto. Y es que a veces creer que estamos defendiendo algo sin ver todas las consecuencias. Entonces hay que necesitamos analizar cómo es este ahimsa, cómo tenemos que ejercer, involucrarnos, incorporar a nuestra vida esta no violencia, abstenernos de todo tipo de violencia en cualquiera de sus niveles, a nivel físico, verbal o mental. Y también tiene que ser abstenernos de ser violentos o de hacer daños a los demás, pero también a nosotros mismos, porque no es solo a veces el daño que hacemos a otros, también nos lo hacemos a nosotros mismos, a veces por falta de autoestima, por falta de sentir valía en nuestra vida, podemos hacernos daño a nosotros mismos y estamos actuando en contra del principio de ahimsa. La no violencia no es solamente tampoco abstenernos de dañar a otros seres o a nosotros, sino también es desarrollar, cultivar sentimientos de empatía, de amistad, de amor hacia todos los seres vivos, empezando por nosotros mismos. Si nosotros somos incapaces de sentir empatía, amor, compasión por nosotros mismos, difícilmente vamos a ejercer una adecuada empatía. Por eso es que, como decía hace unos momentos, a veces se cometen actos que se cree que está haciendo lo correcto y en realidad se está haciendo más daño, pero es porque es a partir de esa visión cerrada. También el ahimsa, la no violencia, no significa solamente como un pacifismo o una pasividad, ¿no? A veces se confunde, cree que no hacer daño es pues estoy pasivo, no hago nada, y ser de manera indiscriminada pasivo o aparentemente pacifista. El verdadero ahimsa es activo e involucra la acción, y también hacer conciencia es importante de esa violencia pasiva que a veces se da. Lo hemos descubierto a partir de muchas protestas, a veces reacciones de indignación de jóvenes o de ciertos grupos en los que de repente ya no toleran ciertos comportamientos, ciertos tratos que a lo mejor para anteriores generaciones era lo normal o era lo válido, y entonces de repente algunos sí les empiezan a entender y a darse cuenta de que efectivamente habían estado actuando desde la costumbre, desde la ignorancia, desde el anestesiar la sensibilidad por algo que siempre lo hemos visto, y que mucha gente va tomando conciencia. Hay quienes les cuesta trabajo que se rebelen, pero así son todos los movimientos y todo lo que representa un avance y un ensanchar horizontes éticos, morales, perceptivos o de conciencia. El Bhagavad Gita, incluso, pues sobre todo en su capítulo 2, hay una muy amplia argumentación sobre esta parte de que la no violencia no es no hacer nada y dejar pasar. Incluso en el Bhagavad Gita, muy bien argumentado está, a veces puede justificar responder en defensa propia. La ley de ahimsa también en muchos preceptos no protegía pues a los criminales, incluso se podía autorizar pena de muerte en caso necesario, porque el concepto de ahimsa es mucho más amplio que eso.
El hombre occidental, la cultura occidental, la especie en este lado, ¿verdad?, del planeta, ha tenido mucho la pretensión de considerarnos el centro del universo, ya no solo del planeta, y dueños de todo, y que nos merecemos, y hemos pensado que el resto de las formas vivientes están ahí para, para usarlas y para abusarlas, ¿no?, como un telón de fondo de la vida. Pero la verdad es que eh, todas las escrituras, muchas escrituras antiguas de diferentes culturas, particularmente del hinduismo, nos hablan de esta eh, necesidad de entender que toda vida tiene un valor y que toda vida también merece un respeto. Hay muchas tendencias como pues la malicia, el odio, la envidia, que donde surgen pues pueden también estimular o ser más fácil el infligir daño a otros seres vivos. Por eso tenemos que empezar con nosotros mismos. Cualquier persona que le preguntemos si quiere la paz, quiere evitar la violencia, pero, pero estamos dispuestos a empezar desde nosotros mismos, desde mi yo interno, porque ahí es donde tenemos que empezar, descubrir dentro de nosotros dónde está la raíz de nuestra propia violencia hacia nosotros mismos o nuestra violencia hacia nuestros hermanos de cualquier especie, porque si solo incluimos a quienes son, si estamos discriminando equivocadamente, solo incluyo a los que son de mi género o quienes son de mi raza o quienes son de mi cultura o de mi religión o de mi país o de mi profesión, pues siempre va a haber otros que queden fuera de esos límites, de esas fronteras, y entonces a los que quedan fuera está justificado hacerles daño, meter violencia. Si queremos avanzar en este sentido, en crear más paz, armonía en nuestra vida, tenemos que, en lugar de polarizar y cerrar, poner fronteras, abrirlas y cada vez incluir a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Y como vayamos descubriendo eso, vamos a ir evolucionando. Nos ayuda el pensar, el reflexionar. Con que el reflexionar es pensar qué pienso de lo que pienso. No solamente saber qué pienso, pero en el momento en que comienzo a reflexionar, puedo también darme cuenta que a lo mejor lo que estoy pensando, de dónde viene, si realmente es una idea, un pensamiento surgido de mi experiencia, de mis procesos cognitivos, mentales, o es realmente nada más algo que me fue inducido, heredado, de alguna manera inculcado. Tenemos que pasar por ese tamiz, esas ideas, y descubrir de dónde vienen. Ayuda esto el pensar, el reflexionar, también la meditación. La meditación ayuda mucho a limpiar estos pensamientos o deseos, estos que se le llaman samskaras, que son como impresiones, improntas, que nos han quedado de acciones, sentimientos, pensamientos, deseos, y que de alguna manera ahí están y que salen en automático, los repetimos, mientras no hagamos un ejercicio consciente y una meditación que ayude a limpiar. Ayuda también a hacer trabajo voluntario de ayudar a otros seres, pueden ser niños, ancianos, animales, plantas que necesiten labor, ayuda. Debemos pensar en qué es todo lo que contradice la no violencia, el no hacer daño. Entonces, simplemente desear mal, el odio, la envidia, la mentira, son parte de la violencia. Incluso la prisa indebida. Por ejemplo, ser atrabancado. Ser atrabancado a veces puede hacer que una persona se tropiece, se dé golpes y se está haciendo daño a sí misma. Tenemos que vivir más conscientes dónde estamos, cómo nos movemos, cómo interactuamos con nuestro medio. Si no cuidamos nuestra salud, si mantenemos malos hábitos o hábitos destructivos,
pues esto también es una violencia hacia nosotros mismos. Si solo estamos para ayudar y servir a los demás y no nos cuidamos, si no nos alimentamos mal, si no dormimos bien, estamos yendo en contra de la GEMSA. Estamos faltando al principio de no hacer daño, porque al final de cuentas toda acción, toda emoción, todo pensamiento que nosotros generamos también va a tener tarde o temprano un resultado, una consecuencia, y esa la tendremos que asumir en su momento. Los hábitos siempre pagan, pero si son buenos hábitos vamos a tener buenos resultados. Si tenemos malos hábitos, también vamos a tener resultados que pueden afectar nuestro bienestar, nuestra salud. Por eso debemos hacer un muy buen análisis de qué hago cada día, a qué hora me levanto, qué hago para cada uno de los aspectos. Cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mis emociones, cuido las plantas que están a mi alrededor, cuido el árbol que está fuera de mi casa, convivo de manera armónica con otros animales, respeto a los otros animales. Tenemos que llevar a la acción, de veras a la acción, la no violencia, porque no se trata nada más de decir, sí, yo amo toda la vida y respeto toda la vida, pero ¿cómo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Con qué tipo de acciones? Tenemos que pensar qué acciones estamos en el día a día llevando a cabo que son contrarias a la no violencia. ¿En qué puedo comprometerme yo día a día para cultivar el amor, la paz, la armonía con todas las formas de vida? ¿Cómo puedo comprometerme? Empezar por no ejercer violencia contra mí. Yo he conocido personas, he tenido pacientes en la terapia Flores de Bach que a veces me han dicho cómo se insultan, cómo se agreden a sí mismos, incluso hasta físicamente. Eso es violencia. Y si esa violencia ejercida sobre la misma persona se va perpetuando, pues termina afectando en todos aspectos y es un poco también como algo que se va contagiando, vamos llenando nuestro ambiente de esa energía de dolor, de sufrimiento, de ataque. Entonces comencemos desde muy dentro a analizar día a día qué hábitos tengo, qué acostumbro comer. Escribe una semana qué es lo que desayunas, comes, cenas, si te saltas comidas, cuántas horas duermes, qué tiempo dedicas a hacer eso que te encanta, que te gusta, o te la pasas todo el tiempo nada más sacrificando por los demás, o te la pasas todo el tiempo trabajando y te olvidas de comer y duermes poco y se te secó la planta que tenías en tu escritorio, en tu ventana, porque nunca la olvidaste, te olvidaste que era un ser que estaba ahí, que necesitaba cuidado y atención. Y cuando sacas a pasear, jalas, porque no has sabido mantener una comunicación y educación y educar y empatía con tu perro, y si no va por donde tú quieres, lo jalas, lo arrastras, como he visto a personas, muchas hacerlo. Tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo y de la violencia, porque finalmente, digo, todo regresa, todo lo que nosotros generamos, lo que nosotros le damos al mundo, el universo también nos lo va a retribuir. Entonces, seamos conscientes o inconscientes de ello. Hagamos conciencia, pues, de que la no violencia, el no hacer daño empieza por uno mismo. Hagamos los cambios que tengamos que hacer en nuestros hábitos, en nuestro cuidado, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tratarnos con más respeto, cariño, no hacernos daño. Y después también es irlo extendiendo. Obviamente necesitamos extenderlo y hacerlo, englobar en todo este ejercicio y acción, porque si queremos crear más amor en el mundo, en nuestra vida, necesitamos actuar con más amor. Pero el amor también no es un sentimiento, amar es un verbo y necesitamos, como todo verbo, acción, ejercerlo, demostrarnos a nosotros que nos amamos
y comenzar a incluir a todos, a nuestros seres cercanos, a nuestra familia, a todos los seres con los que convivimos, las plantas, los animales en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestro entorno, los árboles, las flores, las aves, comenzar a verlos como seres que tienen tanto e igual derecho que nosotros a vivir en este planeta, a vivir en la madre tierra, a entender que somos visitantes temporales, somos huéspedes temporales en este planeta, y seamos agradecidos con todo lo que nos permite experimentar y todo lo que nos da, empezando por el ahimsa. Ejerzamos esa no violencia, ese respeto, ese evitar hacer daño. Cada día lo podemos ir ampliando. No es algo que podamos cambiar de un día para otro, pero sí podemos ir, pero que no pase un día sin que avancemos. Podemos ir haciéndolo poco a poco. Y este es un principio muy importante, es base de si queremos avanzar espiritualmente, si queremos tener una filosofía propia que nos permita estar en un punto estable, que nos podamos sentir satisfechos con nosotros mismos, productivos, desarrollando nuestras habilidades, felices. Necesitamos comenzar por el ahimsa, por ampliar e incluir en nuestro horizonte de compasión, de empatía, de amistad, de amor, cada vez a más vida, toda la vida, hasta que lleguemos a incluir a toda la vida en esta tierra. Gracias y nos vemos la próxima.